5 años. Los diputados electos el próximo 6 de diciembre durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones por el periodo comprendido entre el 5 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2021. Serán las 16ª elecciones parlamentarias desde el año 1947 y los cuartos comicios legislativos nacionales desde la Constitución de 1999, que estableció la creación de la actual Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo crees tú que influya la decisión del diputado que tú vas a elegir para el país? Bueno, nada más y nada menos son los que ejecutan las leyes, los que las crean y los que las ejecutan. Son los que aprueban todos los créditos en el país, y además de las leyes. Es un pilar en lo que es la política del país. Sería la parte de nosotros para poder decidir qué toma de decisiones van a favorecer al pueblo en todas sus instancias: salud, educación, economía. Es importantísimo, tenemos que ir a votar. Es importante porque son los que se encargan de defender para lo que sirve el Parlamento, que es las leyes y la correctitud de las mismas. Un llamado de conciencia para que voten y elijan bien por quién votar. A diferencia de otros procesos, en esta oportunidad no se elegirán los escaños del Parlamento Latinoamericano correspondiente al Grupo Venezuela, debido a que el Consejo Nacional Electoral aprobó eliminar estas elecciones a petición del Parlamento. Muchísimas gracias, Oliver. Este reporte nos da cuenta de cómo está la situación para estas próximas elecciones del 6 de diciembre. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta nueva entrega de Camino a la Asamblea. Está aquí con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina. Él es diputado en representación de la Unidad y candidato a diputado por el Circuito 3 del Estado Lara en representación de la Unidad, que corresponde este circuito al municipio palavecino, Simón Planas e Iribarren. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a ti por la invitación. De Iribarren son las parroquias Santa Rosa y Catedral. Nada más y nada menos que Santa Rosa, Sí. donde está la Divina Pastora. Así es. Es muy importante cuando hacemos este análisis que se refiere a cifras, ver cuánto tiempo va a durar un diputado en la Asamblea Nacional, cómo se eligen los circuitos, revisar un poco la historia de lo que ha sido todos estos procesos electorales de los últimos años y ver qué fue lo que sucedió en el 2005, cuando la bancada de la oposición, cuando dicen que no confían en las elecciones del Consejo Nacional Electoral, deciden abstenerse y retiran las candidaturas. Usted tuvo una posición muy firme en la cual decía que esto era un error político. Este señalamiento llevó a la expulsión de la organización política en la cual usted militó durante muchos años, Acción Democrática. ¿Usted todavía piensa que fue un error político retirar en ese momento de las elecciones? Sin ninguna duda fue un error político. Yo creo que en política no se cede ningún espacio. Siempre que se trate de defender los intereses del pueblo de Venezuela, más bien uno, si lo sacan por la puerta, tiene que entrar por la ventana, pero la voz de los venezolanos tiene que ser escuchada, y esa es la principal responsabilidad de un parlamentario: ser la voz de los que hoy no son escuchados, ser la voz de los que hoy no son atendidas sus reclamos, sus exigencias. Por eso, desde la Asamblea Nacional, la voz de Alfonso Marquina siempre se ha oído, y se ha oído en defensa de los derechos del pueblo venezolano. ¿En qué pesaron esos 5 años? ¿Qué ocurrió en el Parlamento durante esa ausencia de la oposición en el hemiciclo? Se aprobaron una serie de instrumentos jurídicos que representan un zarpazo letal para la democracia venezolana e incluso para el propio funcionamiento de la Asamblea Nacional. Hoy tenemos un Parlamento donde el reglamento prácticamente liquida la posibilidad del debate, la posibilidad de la discusión, la posibilidad de ejercer las funciones de control, como es interpelar a un funcionario público para que le rinda cuenta no al Parlamento, sino al pueblo de Venezuela. Ahora es un organismo absolutamente presidencialista, y por supuesto con eso se ha venido castrando o secuestrando las funciones de uno de los poderes públicos más importantes en cualquier democracia, y particularmente en Venezuela. Por eso el 6 de diciembre, obteniendo una mayoría parlamentaria, es la posibilidad de poner nuevamente al Parlamento Nacional al servicio del pueblo de Venezuela, y no para servirnos del pueblo de Venezuela. Esa es la gran diferencia. En estas 16ª elecciones parlamentarias vemos una variación importante, y es que no se van a elegir directamente los diputados del capítulo Venezuela del Parlamento Latinoamericano. ¿Qué impacto pudiera tener esto en la vida política nacional? Mira, yo creo que ese es el desconocimiento de las propias normas constitucionales. La Constitución habla de la progresividad del derecho. Por lo tanto, luego que tú le das el derecho al pueblo venezolano de elegir a sus representantes ante estos organismos internacionales, no puede
por ningún poder público desconocer ese derecho que ya es un derecho adquirido del pueblo venezolano. En todo caso, bueno, serán entonces ahora designaciones de segundo grado, serán los representantes de la Asamblea Nacional quienes vayan también ante estas instancias internacionales y, por supuesto, teniendo como vamos a tener la mayoría parlamentaria, mandaremos a los mejores diputados para que Venezuela quede bien representado ante estas instancias internacionales. Cuando hace referencia a instancias internacionales es inevitable de pensar en lo que ha ocurrido en los últimos días. Nuevamente surgen señalamientos por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, también el ministro de la Defensa, hacía señalamientos en los cuales destaca la necesidad de rescatar la soberanía nacional ante posibles ataques de agentes externos. Para muchos estos se han convertido en estrategias que han denominado trapos rojos en política. Yo quisiera conocer su balance acerca de lo que ocurre en el escenario internacional a propósito de Venezuela. ¿Es el escenario internacional la tribuna donde la oposición habla? Mira, yo creo que el escenario por naturaleza donde debe hablar la oposición es en el pueblo de Venezuela. Por eso nuestro mayor esfuerzo es estar en cada barrio, en cada urbanización, en cada pueblo, en cada ciudad, recorriendo casa por casa, llevándole a los venezolanos un mensaje de esperanza, de optimismo. Por supuesto, no se debe desatender las instancias internacionales y allí también hacemos nosotros un esfuerzo para que se conozca lo que realmente está ocurriendo en el país y no esa diplomacia que se hace por parte del gobierno regalando el dinero a los venezolanos para tratar de conseguir favores o incondicionalidades en el ámbito internacional. Nosotros vamos a seguir insistiendo en los escenarios internacionales, pero nuestro mayor esfuerzo lo hacemos aquí en el territorio nacional porque los problemas de los venezolanos, Endrina, lo vamos a resolver los venezolanos. Haciendo referencia también a esa tribuna donde se dirimen los distintos debates que traspasan lo nacional y abarcan lo internacional, hay muchas dudas acerca de cuál es el enfoque en materia geopolítica que tiene la oposición venezolana, considerando que hay espacios que de alguna forma se han construido por políticas del gobierno nacional, como por ejemplo Mercosur, la CELAC. En este sentido, ¿cuál debería ser la orientación de la oposición venezolana en estos espacios creados por el gobierno bolivariano de Venezuela? Mira, en los creados por el gobierno bolivariano, como en los existentes, la posición de la alternativa democrática debe ser la de defender los intereses del pueblo de Venezuela. Nosotros no creemos en esa diplomacia donde se está regalando los recursos de la renta petrolera para tratar de conseguir incondicionalidades. Nosotros somos un convencido que se debe ser solidario, pero primero con el pueblo de Venezuela. No se puede regalar lo que no se tiene. Ahora, ¿que vamos a asistir a todos los escenarios? Por supuesto que vamos a asistir a todos los escenarios. ¿Que van a haber relaciones entre todos los países del mundo, los países sobre todo democráticos? Por supuesto que los vamos a mantener. Pero lo importante es que esas relaciones sean para favorecer a nuestro pueblo y no para seguir favoreciendo o dándole a otros lo que se le niega al país. Mucho del discurso del gobierno venezolano cuando hace referencia a la oposición es calificarlos de apátridas, porque hablan, según ellos, en contra de los intereses de Venezuela cuando se van a escenarios internacionales. ¿Tiene la oposición venezolana una campaña, una cruzada mediática para desacreditar las instituciones de Venezuela? Mira, lo primero es que una cosa es la patria, otra cosa es el Estado venezolano y otra cosa es el gobierno nacional. El gobierno nacional es al que nosotros le hacemos señalamientos internacionales porque de manera recurrente viola los derechos humanos de los venezolanos. Al gobierno nacional le hacemos los señalamientos porque permanentemente avanza en la intención de acabar con la democracia, con el Estado de Derecho, con el régimen de libertades. Es decir, el hecho de que uno haga una crítica para buscar que los organismos internacionales exijan una rectificación por parte del gobierno de Nicolás Maduro no significa que somos apátridas. Eso es tanto como que un ejercicio de vanidad del señor Nicolás Maduro de creer que él es la patria. No, señor, la patria la conformamos todos los venezolanos, incluso entendiendo que en este país cabemos todos, los que pensamos distinto, los que tenemos ideas contrarias. Lo importante es que nos reconozcamos y nos respetemos como venezolanos todos. En función a esas ideas contrarias, yo quisiera que en la próxima parte habláramos de cuál es la posición que tiene la bancada de la oposición venezolana cuando se tratan temas como la agenda social. Hay una campaña comunicacional que señala que
continuamente la oposición venezolana se opone a los aumentos de sueldo, a las políticas que adelanta el Ejecutivo Nacional en materia social, como por ejemplo la misión vivienda. Yo quisiera que esto lo habláramos al regreso, en camino a la Asamblea. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuamos con más de Camino a la Asamblea con el diputado Alfonso Marquina, aspirante a la reelección por el Circuito 3 del Estado Lara en representación de la Unidad. Una breve pausa y seguimos con más. Y nosotros continuamos camino a la Asamblea en esta cuenta regresiva que nos lleva a las elecciones del 6 de diciembre, elecciones históricas y emblemáticas para la vida política y en general para la vida de todos los venezolanos. Nosotros tenemos aquí en el estudio con nosotros al diputado ante la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina. Él es candidato también por el Circuito 3 del Estado Lara en representación de la Unidad. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta, porque hay una campaña comunicacional que hace ver que la bancada de la oposición venezolana, cuando se trata de respaldar las iniciativas de agenda social por parte del Ejecutivo Nacional en medidas como por ejemplo el aumento del salario, en ampliación de créditos para la misión vivienda, en fin, para todo lo que corresponde a la agenda social, se oponen por considerarlo un gasto, mientras que el gobierno nacional destaca y es enfático en decir que la agenda social va a ser una prioridad a pesar de la situación económica que estamos viviendo en Venezuela. ¿Cuál es la postura en realidad? Bueno, mire, primero eso es el reflejo de la gran irresponsabilidad del señor Maduro, que cree que repitiendo una mentira 1000 veces la va a convertir en verdad. Nosotros en la Asamblea Nacional, con respecto al aumento del 30%, por supuesto que nos opusimos, pero no nos opusimos porque estemos en contra de que los venezolanos tengan mayor poder adquisitivo. Nos opusimos porque nos parece que es insuficiente, que no puede un gobierno seguir sometiendo al pueblo de Venezuela al peor impuesto, que no es otro que el de la inflación, que ya está por encima del 200%, y decretar un aumento del 30%. 30% del salario mínimo, Andrina, son 74 bolívares. Eso no alcanza ni siquiera para un café, para que un venezolano se caliente el estómago, como dicen allá en el Tocuyo. La verdad es que la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos es el reflejo de una inflación que es la más alta del mundo, producto de la irresponsabilidad del señor Maduro. Esa pretensión de seguir financiando los presupuestos deficitarios con la emisión de dinero inorgánico nos ha llevado a que los venezolanos hayan perdido el poder adquisitivo. Fíjate tú, en enero un kilo de caraotas costaba 50 bolívares. En enero de este año, y el salario de los venezolanos eran 5.622 bolívares, es decir, el salario mínimo alcanzaba para 113 kilos de caraota. Hoy, con el decreto que da el señor Maduro, de 9.648 bolívares, pero el kilo de caraota está en 1.200. Significa que el salario mínimo del venezolano alcanza para 8 kilos de caraota. Y esto que no vengan a decir ahora, Andrina, que aquí estamos inventando el nuevo índice Caraota Today y que somos los responsables nosotros de la inflación. Pero puedo poner otro ejemplo, también dirán que es Atún Today. El atún en el mes de enero costaba 45 bolívares la lata y el venezolano ganaba 5.622, es decir, le alcanzaba para 125 latas de atún el salario mínimo. Hoy lo llevaron a 9.648, pero el Maduro aumentó o autorizó el aumento de la lata de atún a 355 bolívares la lata. Es decir, te alcanza para 27 latas al mes. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que el gobierno no puede seguir sacándole el dinero a los venezolanos del bolsillo con una inflación que es inducida por el manejo irresponsable de las reservas internacionales, por la emisión de dinero inorgánico y decir que, bueno, que con un aumento del 30% está compensando. Por el contrario, nosotros le estamos proponiendo al gobierno políticas de corte social que vengan realmente a compensar la angustia que viven los venezolanos. Yo presenté hace más de un año, Andrina, un proyecto de ley que crea el bono de medicinas para nuestros pensionados y jubilados,
Porque con Algo un como salario- el cestatique, pero solamente pero solo para dedicado las a medicinas, medicina. para aquellos pensionados y jubilados que tienen enfermedades crónicas que requieren tratamientos permanentes. Bueno, eso está engavetado porque la mayoría oficialista lo ha negado. Y es un acto de justicia social. No puede un ser humano con 9.000 bolívares ahora, que necesita casi 60.000 bolívares para la canasta básica alimentaria, pretender que tú lo pongas a decidir entre si utiliza el salario mínimo para medio comer o lo utiliza para comprar las medicinas que con carácter permanente tienen que comprar mes a mes. Bueno, el señor Maduro dijo incluso en 2 oportunidades en cadena nacional que él iba a autorizar ese bono. Claro, le cambió el nombre. Dijo que ahora se va a llamar es bono de la salud, no como lo presentó Alfonso Marquina. Pero lo cierto es que ni han aprobado el proyecto mío, y en los anuncios de Maduro se convirtieron en una mentira más. Hasta este momento, después de casi un año, no se ha aprobado ese bono de salud o de medicina, como él quiera llamarlo, pero ahí están nuestros viejitos viviendo la angustia todos los meses de decidir qué hacer con esta pensión de hambre que hoy están Yo estuve revisando algunas de las declaraciones que usted ha ofrecido y destacaba que el 2016 iba a ser un año peor en materia inflacionaria a lo que estamos viviendo ahora en el 2015. ¿De qué manera desde el Parlamento se pueden revertir lo que usted considera desaciertos en economía, como lo acaba de señalar, la emisión de dinero inorgánico, que no existe una relación justa entre el salario y la inflación? ¿Cómo revertirlo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legislativo? Revertirlo porque primero nosotros desde el Parlamento somos los que aprobamos los presupuestos. No se puede seguir permitiendo presupuestos deficitarios, porque esos presupuestos deficitarios sencillamente se financian con la emisión de dinero inorgánico o con más devaluaciones. En definitiva, tanto una práctica como la otra, la terminas pagando tú, la termino pagando yo, la termina pagando cada venezolano que nos está viendo en este momento. ¿Cuál fue su Entonces, postura? ¿Cuál fue su postura en el Parlamento cuando se llevó a cabo la primera discusión del presupuesto 2016 y la ley de endeudamiento? Negar el voto para esa ley de presupuesto, porque es una ley deficitaria, es una ley que va a seguir generando mayor inflación. Es decir, si este año estamos hablando de un 200% de inflación, lamentablemente, después de ver esa ley, tenemos que esperar que la inflación el año próximo sea mayor. Y tú no puedes seguir con el discurso de que aumentas el gasto público para favorecer a los sectores más desposeídos, pero entonces financias el presupuesto con emisión de dinero inorgánico que le haces más daño a la persona que supuestamente pretendes favorecer con estas políticas. Pero lo cierto, Endrina, es que el gasto público se está yendo no para resolverle los problemas a la gente. Si tú revisas, por ejemplo, ¿cuál es el gran problema de Venezuela? El desabastecimiento. Bueno, resulta que el presupuesto del Ministerio de Defensa es más alto que el presupuesto del Ministerio de Alimentación. Este año 2015, el presupuesto del organismo público que más ha aumentado a través de los créditos adicionales es el del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Es decir, son gastos para que el señor Maduro se siga dando vida de hombre rico, pero está sometiendo al pueblo a vivir cada día como más pobre. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y al regreso yo quisiera que habláramos de lo que muchos han calificado triunfalismo por parte de la oposición. ¿En qué manera esto puede representar un riesgo de pensar que lo que dicen las encuestas se va a ver reflejado en los votos y llevarse un revés cuando se confronten a los resultados? Esto lo vamos a hablar al regreso en Camino a la Asamblea. Aquí está con nosotros el diputado ante el Parlamento, Alfonso Marquina. Él también es aspirante a la reelección por el Circuito 3 del Estado Lara en representación de la Unidad. Una breve pausa y seguimos con más. Y nosotros continuamos camino a la Asamblea en esta cuenta regresiva a las elecciones del próximo 6 de diciembre. Está aquí en el estudio con nosotros Alfonso Marquina. Él es diputado en representación de la Unidad y candidato ahora por el Estado Lara, el Circuito 3, también en representación de la Unidad. Quedaba en el aire su respuesta acerca de lo que para muchos analistas políticos ha sido
en parte triunfalismo por parte de la oposición. Hay un reconocimiento público por parte del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y también presidente de la República, Nicolás Maduro, que habla de la dificultad de esta contienda electoral. Para muchos es la primera vez que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene viento en contra por el escenario económico. Pero si nos vamos a la revisión de las encuestas, hay una distorsión que tal vez no ha sido a profundidad analizada, y es que hay muchos diputados que se eligen con menos electores y otros diputados donde la oposición lleva franca ventaja, pero que necesita más electores. ¿Cómo hacer que esta interpretación de las encuestas no pueda representar una sorpresa con esta noche de los resultados del 6 de diciembre? Mira, Andrina, lo cierto es que las encuestas en este momento te dan un altísimo rechazo para el gobierno nacional, y es lógico. Un gobierno que te tiene 200% de inflación, 62% de desabastecimientos en los productos regulados, en un gobierno donde asesinan a 25.000 venezolanos todos los años y el gobierno pareciera no importarle, con el agravante de que de esos 25.000 venezolanos que pierden la vida en manos de Lampa, más del 60% son menores de 24 años, es decir, un país donde pareciera el gobierno nos quiere acostumbrar a los padres a enterrar a nuestros hijos. Y ante ese panorama tan trágico que ha originado el señor Nicolás Maduro, el país tiene un amplio rechazo hacia esa gestión. Eso no significa que nosotros nos estamos confiando o que estamos pecando ni de triunfalismo, ni tampoco podemos aceptar el abstencionismo, ni mucho menos el divisionismo. Al contrario, estamos trabajando como nunca. Yo particularmente en el circuito número 3, junto con mi compañero Teodoro Campo, estamos trabajando desde muy temprano, lo llamamos los madrugonazos, desde las 5:30 de la mañana a 6 de la mañana estamos con cada elector en las colas de las rutas. ¿Qué le proponen a esos electores? ¿Cómo hacer que ese rechazo se convierta en un voto a favor y no en un voto en contra? Porque le hablamos de los problemas de la gente, pero además les presentamos las posibles soluciones y les hacemos entender que este Parlamento Nacional no es esta especie de circos que ha mantenido el gobierno en los últimos años, que el Parlamento tiene competencias constitucionales que le permiten a un país empezar a resolver sus problemas, en este caso, tanto en lo económico como en lo institucional y sobre todo en lo social. Cuando nosotros hablamos de inflación, hablamos cómo podemos abatir la inflación, reformando la ley del Banco Central para que tengamos una autonomía en ese organismo que acabe con la emisión de dinero inorgánico y con el uso irresponsable de las reservas. Cuando hablamos de la escasez, también llevamos las propuestas como la ley de producción nacional, la ley que revierta todos los procesos de expropiación, de confiscación, una ley candado para evitar que se siga regalando el dinero de los venezolanos en el exterior. Este país con tantas necesidades, Gendrina, el señor Maduro ha regalado por la vía de descuento de la deuda de Petrocaribe más de 3.587 millones de dólares americanos. Saquen cuenta cuántos problemas de venezolanos se hubiesen resuelto si el señor Maduro no estuviese regalando el dinero del país. Bueno, se nos está agotando el tiempo. En esta parte del programa nosotros hacemos un ping-pong al cual necesito que usted me responda brevemente a cada uno de los planteamientos y en pocas palabras me diga lo que siente cuando yo le digo, por ejemplo, que a usted le dicen que es un candidato que está de alguna manera fuera de su circuito y que de alguna manera le dicen que es un candidato importado en el Estado Lara. ¿Qué siente? Bueno, que ese es un desconocimiento de quienes hacen ese planteamiento. Primero, de que efectivamente cumplo con la ley y segundo, que los problemas nacionales son los mismos en todo el territorio nacional y que en este momento por encima de esos ataques que vienen desde la misma oposición está el sentimiento unitario, está la necesidad de que nos mantengamos unidos para poder ser efectivos y darle una solución a esta terrible crisis que vive Venezuela. Hoy hay unidad en la unidad. Hoy hay unidad en la unidad. Dentro de las diferencias que origina la pluralidad democrática, por encima de esas diferencias siempre está el interés de Venezuela. Nunca va a privar en nosotros un interés personal o un interés partidista. Allá los que pongan eso porque serían hacerle un flaco servicio al pueblo de Venezuela. Yo quiero que brevemente piense en lo que usted considera ha sido un error en su carrera política. ¿Cuál pudiera ser? Mira, yo no me creo infalible, no me creo que siempre tenga la verdad. Lo que sí puedes tener por seguro es que actúo con honestidad y con sinceridad. Incluso cuando me equivoco, lo hago quizás convencido de que estoy haciendo lo correcto para el pueblo de Venezuela. ¿Qué piensa usted cuando dicen que la oposición es sinónimo de violencia?
Que eso es como los carteristas en el centro de aquí de Caracas, que cuando te sacan la cartera empiezan a gritar agárrenlo, agárrenlo, para que la gente se confunda. Aquí el monopolio de la violencia la tiene el gobierno nacional. Nosotros somos demócratas y siempre lo que hacemos es la confrontación, pero de las ideas, de las propuestas, de las visiones. No la confrontación física, no la violencia. Nosotros queremos reconciliar a Venezuela y ese va a ser el gran compromiso del nuevo Parlamento Nacional. ¿Qué piensa usted cuando le dicen reconocimiento de resultados? Mira que quien los está exigiendo en este momento no tiene la autoridad moral para exigirlo. Una persona que amenaza, una persona que utiliza las cadenas nacionales para favorecer candidatos, es decir, una persona que utiliza los fondos públicos para favorecer a los candidatos de su gobierno, no creo que pueda hablar de reconocimiento. En el caso de Lara, que tú y yo lo conocemos, allí la voluntad del Estado Lara, de la mayoría del pueblo larense, decidió que su gobernador era Henry Falcón. El señor Maduro desconoció o pretende desconocer la voluntad del pueblo de Lara cuando te crea una corporación como Corpo Lara, allá la llaman Corpo Matraca, que solo ha servido como un premio de consolación de algunos enchufados del gobierno y no para resolverles los problemas a la gente, sino para que algunos vivan como reyes en ese estado. Bueno, le damos las gracias a Alfonso Marquina por haber estado con nosotros hoy en Gracias camino a la Asamblea. Recordemos que él es diputado ante el Parlamento y también candidato por el Circuito 3 del Estado Lara, que corresponde al municipio palavecino, Simón Planas e Iribarren. Gracias por habernos acompañado hoy en camino a la Asamblea y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima entrega.